andén, que no atropellen tu reino. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa en el que cada semana analizamos las noticias de Colombia y el mundo. Soy Camila Carvajal, como siempre es un gusto estar con ustedes, subirme al andén en una conversación que también seguimos en todas las redes sociales, @Camila Carvajal _R, para seguir teniendo el debate de lo que pasa en la muy movida política colombiana. En esta que fue la semana en la que de nuevo volvió la discusión alrededor del presupuesto general de la Nación y qué va a pasar precisamente con la plata del próximo año, tanto para el final del gobierno del presidente Petro, incluso para época electoral, porque es que del presupuesto depende la inversión, el gasto público, mejor dicho, el bolsillo del Estado se está definiendo en un Congreso en el que la estrategia pareciera que esto finalmente sea decisión de decreto, sea un presupuesto por decreto en una discusión política en un año electoral. Pero también la semana en la que el Centro Democrático volvió a sacudir el tablero político. El anuncio lo hace el director de ese partido, el doctor Gabriel Vallejo, quien ha dicho que Álvaro Uribe Vélez, si resuelve su situación judicial, recuerden que está a la espera de definir qué pasa en el Tribunal Superior de Bogotá a propósito de su condena y luego en casación, podría volver al Congreso de Colombia, que sería candidato en el puesto 25 de ese partido político. Para algunos, una estrategia que lo que busca es impulsar la lista al Congreso del Centro Democrático. Para otros, una manera de presionar las decisiones judiciales que están pendientes. Y los más optimistas, un nuevo deseo del expresidente Álvaro Uribe en el Congreso de Colombia. Imagínese usted lo que eso significa cuando estamos próximos a tomar decisiones del nuevo Congreso. Que Uribe escoja en la lista el puesto 25 dice también mucho de la aspiración y el optimismo del Centro Democrático en las próximas legislativas. Esta semana que está terminando también fue la semana para recordar el primer mes de la muerte de Miguel Uribe, el senador, el precandidato presidencial, un recuerdo que ha hecho particularmente su familia, el partido político al que perteneció, el país, recordando que ya pasó un mes desde que desafortunadamente perdió esa batalla en la Fundación Santa Fe después del ataque en el Parque El Golfito en Bogotá. Pero también, hablando de ataques, definitivamente el mundo no sale del asombro de lo que pasó en Estados Unidos, producto precisamente del asesinato de Charlie Kirk, el gran influencer, activista, mejor dicho, el hombre que movía las redes sociales en favor de los conservadores, de Donald Trump y su campaña, ahora de su gobierno. Estaba en una universidad en Utah cuando le dispararon. Un solo disparo lo ha matado y por eso es la gran noticia en Estados Unidos. Banderas a media asta y un gobierno, el del presidente Trump, prometiendo que su gobierno hará hasta lo imposible por encontrar a los responsables. Miren ustedes qué tanto se parece a lo que hoy pasa en el mundo. Sí, guardadas proporciones. En Colombia mataron a un candidato presidencial cuando hacía campaña. En Estados Unidos, al más importante activista conservador cuando retomaba sus conversatorios en las universidades, cuando le preguntaban por el porte de armas y los tiroteos cada vez más frecuentes en el país norteamericano. La semana del último intento, del pataleo por saber qué va a pasar con Colombia, si Estados Unidos finalmente certifica o descertifica al país en medio de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Es fundamental la decisión que va a tomar el gobierno de Donald Trump, porque certificar o descertificar a Colombia marcará la ruta de la lucha contra las drogas, unas drogas que siguen causando crisis de orden público por todo el país, las sazonadas contra la fuerza pública cada vez más frecuentes y también los ataques y las operaciones contra disidencias de las FARC. Esos ataques llegaron esta semana a Medellín, a la segunda ciudad más importante del país. Eso ya dice mucho de la situación de orden público. Y es esta también la semana de una discusión bien interesante que puso al país a mirar el Ministerio de la Igualdad, ese al que le quedan días contados si no se hace el nuevo trámite, en donde finalmente el presidente Gustavo Petro ha nombrado a Carlos Florian como ministro, pero como si faltaran problemas, han designado a Juliana Guerrero como viceministra, en medio de todos los cuestionamientos por su
formación académica, por la manera como se graduó y si cumple o no los requisitos. Ese es el tema de esta noche. El Ministerio de la Igualdad y particularmente el ministro, si cumple con él, el gobierno, la famosa ley de cuotas. De eso vamos a hablar hoy para entender cómo se está reconfigurando el gobierno del presidente Petro. Esta semana que también cambiaron de ministro TIC, el de las comunicaciones. Salió el ministro Molina, hay nueva ministra encargada. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos este fin de semana. Vamos a hacer una pausa y en 30 segundos les presento a nuestros invitados, esos que nos van a ayudar a entender qué pasa en el Ministerio de la Igualdad. Una pausa, regresamos. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Súbete al andén que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar. Gracias por continuar con nosotros. Aquí seguimos en el andén y lo prometido hace minutos. Vamos a hablar del Ministerio de la Igualdad. Sí, señores, ese ministerio que desde que nació ha sido blanco de tantas polémicas. Para algunos un ministerio creado a imagen o mejor a necesidad de la vicepresidenta Francia Márquez, que fue la encargada de darle vida a esta cartera, la última, la más reciente en el gobierno colombiano. Para otros la necesidad de buscar una cosa tan necesaria en la sociedad colombiana, una igualdad para minorías, para jóvenes, por eso un ministerio también para las personas entre 18 y unos dicen 24, 32, ahí hay una discusión de las políticas incluso de esa cartera, pero sobre todo ha sido un ministerio lleno de cuestionamientos por el manejo de los recursos, por las decisiones recientes que tienen el ministerio a punto de morir y uno más precisamente por el cambio de ministro que ha decidido el presidente Gustavo Petro. La cartera de Igualdad tiene nuevo ministro, bueno, o ministra, porque ahí es donde está la polémica. Juan Carlos Florian, el politólogo, el activista, el hombre que fue actor porno, ha dicho que prefiere ser ministra, que él no se considera gay porque pertenece a la comunidad LGBTIQ+, sino que se considera una marica. Y estoy citando sus palabras, esas que entregó en la presentación, tanto suya como del cargo, ante un reconocido podcast en Colombia. Y ahí está la polémica mayor. Ya son 3 las demandas que avanzan en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pidiendo tumbar el nombre de Juan Carlos Florian como ministro de Igualdad, con el argumento de que viola la ley de cuotas. Recuerden ustedes que hay una ley que busca esa paridad y busca esos reflectores necesarios para que las mujeres ocupen cargos públicos. La ley de cuotas que exige que al menos el 50% de los cargos en los niveles donde se toman las decisiones en Colombia, en el gobierno, sean ocupados por mujeres. Y entonces, ¿qué significa que sea el ministro Florian? Si se identifica como ella, como ministra, ¿será que permite cumplir la ley de cuotas? ¿Qué está haciendo el gobierno con esta decisión? Un gobierno que justo esta semana ha presentado la defensa de este nombramiento ante el Tribunal Administrativo, con el argumento de que el señor Florian, de que la ministra Florian se identifica con género fluido. Qué compleja esta discusión. Es que los tiempos han cambiado, pero también hay unas normas y unas leyes que se tienen que cumplir, como la ley de cuotas. Por eso, este es un contexto, yo sé, me estoy extendiendo, pero es tan complejo el tema que se requiere con el contexto completo para que podamos debatirlo, y es lo que va a pasar a partir de este momento. Por eso, ahora sí, saludo a nuestros invitados. Es un gusto esta noche tener a Fabián Higuera, asesor legislativo, cara conocida del andén. Don Fabián, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Camila, Juan, Daniela, un gusto como siempre estar aquí. Ya vamos a conversar del Ministerio de la Igualdad, por eso también saludo a Daniela Navarro, que es asesora de género y será fundamental su reflexión sobre este tema. Daniela, qué bueno que se haya subido esta noche al andén. Un saludo muy especial a todas las y los oyentes del andén y Cami, mil gracias siempre por la invitación y por el espacio. Un saludo también a mis compañeros panelistas. Y les presento, cara nueva esta noche en el andén, a Juan Andrés Díaz, que es integrante del Consejo Distrital LGBT que está en Bogotá y nos va también a ayudar a entender lo que pasa en el Ministerio de la Igualdad. Juan Andrés, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Claro que sí, Camila, muchísimas gracias por la invitación. Fabián, Daniela, también un gusto saludarlos y por supuesto que sí, a toda nuestra audiencia un gusto. Aquí estamos para debatir. Permítanme empezar con las mujeres. Daniela, esta es una discusión que tiene justamente el género femenino en la mitad. Y les decía hace un momento que es que también los tiempos han cambiado y hoy hay un señor que se llama Juan Carlos Florian que dice: yo soy ministra porque además soy género fluido. Este nombramiento del gobierno nacional cumple y respeta la ley de cuotas, esa que se creó para abrir camino a las mujeres en los niveles de decisión del gobierno. No la cumple en lo absoluto. Y yo quisiera decir, pues empezando, que este es un debate que de verdad me toca en las fibras de lo más personal, no solo por mi cargo como asesora de género, sino por ser una mujer diversa también, que pues yo soy una mujer bisexual casada con una mujer y soy activista de los derechos de las mujeres y de los derechos de los sectores sociales LGTBIQ+. Y lo que no podemos permitir es la instrumentalización de lo que conocemos como los derechos de la identidad de género diversa y de orientación sexual diversa para seguir en un cargo de poder. Y yo creo que eso es lo que está haciendo el ministro Florian. Lo que él está haciendo es utilizar las banderas de las personas que hemos luchado durante años para efectivamente tener acciones afirmativas, no solo de las mujeres, pero también de los sectores sociales LGTBIQ+, está utilizando eso para seguir en el poder. Y será un uso, una instrumentalización, que es la palabra que usa Daniela. Fabián, ¿usted qué cree? ¿Se está cumpliendo la ley de cuotas en el nombramiento del doctor Florian, como dice esta semana el gobierno? No, por supuesto que no. Yo sinceramente creí que el Ministerio de la Igualdad había nacido para saldar esas deudas históricas, pero no para burlarse de ellas. La ley de cuotas es muy clara, como usted lo decía al inicio. Al menos el 30% de los cargos más altos en términos de nivel debían ser ocupados por mujeres, y no como un adorno, no como un discurso simbólico, sino como ese resultado a las luchas que han dado las mujeres para tener una representación femenina en el poder. Daniela decía algo muy claro, y es que uno acá no puede comparar o jugar con las luchas que han tenido el sector social LGBTI con el sector social con el sector social LGBTI, con la lucha femenina que durante décadas han dado para llegar al poder, para llegar a la política, lo difíciles que les ha tocado. Realmente resulta casi que un insulto que el Ministerio de la Igualdad, por decir que es una persona marica, por decir que es una persona fluida, entonces ahora con esto ya cumple la norma. Esto realmente no es igualdad. Yo quiero decirles que lo que está haciendo el gobierno es una manipulación, y manipulación en términos y manipulación de esas luchas históricas que han tenido las mujeres. Pero, a ver, Juan Andrés, aquí me permite y me mete, Fabián, en una discusión bien interesante, porque es que la representación de las minorías también hace parte de un ministerio que nació para eso. Al final, ¿usted cree que el hecho de que el escogido sea un ministro que se considera género fluido resalta la lucha de la comunidad LGBT? Bueno, realmente yo lo que considero es que es una discusión sobre los vacíos legales que existen en la normativa. Pues en este caso estamos discutiendo sobre la ley de cuotas, o digamos sobre esta paridad de género que debe haber en las instituciones y en las entidades administrativas, y realmente esa es la discusión que nos sale el día de hoy, porque claro, es absolutamente entendible el disgusto que tienen particularmente las mujeres y sectores feministas el día de hoy. Por ejemplo, Angélica Lozano, incluso la senadora, ya se salió a pronunciar en contra del nombramiento de la ministra Florian, pero también es cierto que a los sectores sociales LGBT y particularmente a las personas de género diverso no se han incluido en las instituciones, no se han incluido en sociedad. No es sino hasta hace pocos años realmente que se empezó a abrir el debate sobre la inclusión de las personas que no hacemos parte de una categoría o de otra. Con esto me refiero a hombre o mujer particularmente. Sin embargo, por supuesto, es entendible el riesgo que existe de instrumentalización y la preocupación que tienen particularmente las mujeres de que esta instancia, o de que, digamos, la ley de cuotas particularmente sea utilizada para dar favores políticos, o sea reinterpretada, y en ese sentido quitarle de cierta manera ciertas ganancias políticas a las mujeres, que no creo que sea lo que se está buscando. Sin embargo, creo que sí es un debate que hay que dar para ver también cómo a nivel normativo tenemos que hacer reformas para incluir a todas las personas sin necesidad de excluir a sectores concretos. Pero a ver, yo aquí no he entendido una cosa, Fabián. Esta es una discusión y un problema
porque el Ministerio de la Igualdad debería ser representado y dirigido por una mujer para cumplir una ley de cuotas, o aquí el problema es que sea un ministro que se identifica como ministra, pero que a su vez dice él representa a esas minorías y se merece el cargo. Es decir, si la ley de cuotas se cumpliera en el gobierno con los otros ministerios, ¿se saldaría la discusión? Es que el debate no es sobre la orientación sexual, el debate es sobre el género. Si se cumpliera la cuota de géneros, yo le pediría al gobierno que dejen de disfrazar o de burlar una lucha histórica que han tenido las mujeres. Aquí lo que se está discutiendo es eso, es que están utilizando una lucha histórica para nombrar y decir que entonces una persona marica, y abre las puertas muy grande. Estamos a la vuelta de la esquina de unas elecciones. Sí. Y entonces ahora cualquier persona puede decir, hombre gay, puede decir, es que yo soy un género fluido. Y esto se va a presentar en muchos casos, no solo en la política, pero hablemos específicamente en la política. Entonces yo soy género fluido y ahorita como se van a conformar las listas, entonces vamos a tener un montón de hombres que van a burlar y pisotear esta lucha que han tenido las mujeres para poder ocupar ese lugar. Es que lo mínimo es el 30%, sí, el gobierno digamos que lo cumple. Entonces no le mienta a la gente, es que aquí no es no es una lucha contra el sector social LGBTI, por supuesto que no, las diversidades son absolutamente valiosas en la construcción de la sociedad. Aquí lo que se está diciendo es no le mientan a la gente y no abran esta puerta para decir que están están cumpliendo una cuota o están siendo, digamos que son personas que cumplen con el discurso de inclusión. Yo no creo que ese sea el camino y creo que se está equivocando el gobierno nacional al meternos en esta discusión que no es contra la orientación sexual, es contra la lucha de género que están utilizando y cómo están pisoteando a las mujeres, digamos, como han luchado para estar en este tipo de cargos. Pero bueno, primero importante, digamos, hacer la aclaración de que no es el 30%, sino el 50%, a partir de la ley 2424-2024, que pues aparte tengo que decir, yo estuve en la construcción de la ley, yo sé la importancia y lo difícil que fue que nos aprobaran esta ley, porque pues yo era asesora de género de la senadora Angélica Lozano, que fue la promotora de la actualización de la ley de cuotas, y fue un trabajo enorme de más de 3 años para lograr que nos aprobaran esta ley, que en general en Colombia tenemos un sinfín de problemas y dificultades para que se aplique. No solo lo que está pasando con la ministra Florian, sino, por ejemplo, tenemos departamentos o municipios en que no quieren cumplir la ley de cuotas porque dicen que, por ejemplo, como no tienen cargos de alto nivel decisorio, no lo pueden hacer. Y a partir de eso han salido sentencias de la Corte. O sea, es tan difícil realmente que las mujeres lleguemos a ocupar los cargos de poder y se cumplan este tipo de leyes, que el tema de la ridiculización y la instrumentalización que está haciendo Florian, a mí de verdad les digo es que me indigna de sobremanera. Y digo ridiculización porque absolutamente todo lo que tiene que ver con la causa de género, normalmente lo vemos en redes, lo vemos en los medios, pues es un ataque constante a que nos están ridiculizando, y lo que está haciendo él pues es simplemente promover nuevamente lo mismo. O sea, yo digo, a mí me parece absolutamente perfecto y voy a defender a capa y espada que una persona se clasifique como no binaria o como de género no fluido, porque yo creo en ese tipo, digamos, de sociedad, en donde existen personas que se pueden identificar con lo masculino, con lo femenino, y personas que no clasifican en este sistema binario. Pero no es utilizarlo para llegar al poder, no es utilizarlo para entonces creerse el diverso o hacerse el más inclusivo para hacerlo. Y yo quiero decirles algo, es que esta no es la primera vez que Florian hace esto. Esto viene desde que él estaba en la subdirección de asuntos LGTBI de Bogotá, que cuando él llegó, pues esta subdirección estaba, digamos, había muchas más personas trans de lo que hay ahora, y lo que hizo Florian fue llegar y decir, ay, hay personas trans, yo como que me voy a hacer el tema de que es que a mí también me gusta a veces como cambiarme el género, que a mí me gusta este tema de ser fluido, para ganar adeptos. Y una vez ganó adeptos en la subdirección de asuntos LGTBI+, pues es, digamos, que esa causa se le perdió un poquito. Entonces no es la primera vez que Florian utiliza, digamos, que este tema de ser género fluido para instrumentalizar. Pero además yo sí quiero decir, digamos, muy específicamente, la ley 2424-2024, que es la ley de paridad, dice clara y explícitamente: espacios para las mujeres, no para personas género no binario, no para personas género no fluido, es Pero Daniela, para esta las explicación mujeres. que usted acaba de hacer significa que en esa ley les quedó faltando estas otras maneras de género, toda la comunidad LGBTIQ+. Para mí no en esta ley.
Yo estoy completamente de acuerdo que tiene que haber acciones afirmativas para los sectores sociales LGTBIQ+, pero es que una cosa es el tema de las acciones afirmativas para mujeres, como es la ley 2424-2024, y otra cosa muy distinta es, por supuesto que ojalá, digamos, y yo estaría completamente de acuerdo, ser una banderada y activista y me van a ver en las calles, si quieren sacar una ley en donde diga, por lo menos, alguno de los cargos de alto nivel decisorio y otros niveles decisorios deberán estar ocupados por personas de los sectores sociales LGTBIQ+. Completamente de acuerdo. En este momento en Colombia no existe esa ley, la estamos trabajando, pero no existe. Y lo que está haciendo el ministro Florian es incumplir la ley de cuotas. Lo que dice Daniela me parece perfecto, porque no podemos confundir porque se legisla en este momento, en ese momento con la ley 2424 se legisló a favor de las mujeres, cuando se legisla a favor de los niños, cuando se legisla, o sea, hay leyes que se hacen específicas para el sector social LGBTI, pero entonces ahora aquí no nos podemos venir acomodando porque usted es fluido, sólido, lo que sea, entonces me acomodo de acuerdo a mi posición política, de acuerdo a mi interés, y eso es lo que se está criticando. Es que aquí no podemos acomodar de acuerdo a nuestros intereses personales cada ley y malinterpretarla y entonces decir que como hay un vacío en la ley, entonces yo me acomodo a la legislatura que han hecho para las mujeres y esta lucha histórica que como lo dice Daniela, de verdad la han dado en el Congreso, en las calles, en todo lado para poder tener esta representación femenina en los espacios de poder. Y a mí nada más se me sale lo abogada ahí. Es que, por ejemplo, en Colombia sí podemos hacer el cambio de género incluso en nuestra cédula, en nuestros documentos de identidad. Entonces yo sí quisiera, por ejemplo, que Florian mostrara la cédula a ver si es que, por ejemplo, él hizo el cambio de género, porque es que no es una cosa decir un día que yo mañana salga y decir, yo me identifico como hombre y entonces la ley... No, una cosa es la percepción que tenga la gente, pero otra cosa es la ley me tenga que tratar a mí como hombre, pues porque yo un día me levanté y dije que quería ser hombre. Eso tiene todo un proceso. Incluso en este momento hay un borrador para que las personas puedan no solo clasificarse en su documento de identidad como hombre o como mujer, sino también la clasificación de género no binario. Actualmente no existe, pero hay un borrador. Entonces yo sí le diré al gobierno nacional que en vez de estar incumpliendo la ley de cuotas, pues se ponga a trabajar duro para sacar este borrador y saque la resolución y la gente se puede identificar como género no binario, pero aún así, aunque el señor Florian apareciera en su cédula como género no binario, se está incumpliendo la ley, porque nuevamente, repito, la ley 2424 es específica y es explícita que habla de mujeres, sí, no señores, de género no binario. Y que eso es lo que dice. No, y perdóname, Camila, yo hago una consulta muy pequeña, porque va a pasar entonces, digamos, con las pensiones. Entonces yo digo, pues yo me quiero pensionar más rápido, como soy género no fluido. O sea, hay un montón de vacíos que esta discusión abre y que va a pasar, o sea, o un día como mujer me conviene, o un día como hombre me conviene, y entonces yo sí creo que debemos tener claridad y que es desde este gobierno, que además lo peor es que lo está haciendo desde el Ministerio de la Igualdad. Justo quería Fabián llegar allá. Es que esta no es una discusión menor, porque es cierto, la ley Juan Andrés lo dice, aquí hay una representación en dos géneros, el de hombres y el de mujeres. Hasta ahí se incluyó, ya nos explicaba Daniela, pues que quien quiera legislar para obligar a que un cargo o 2 o 5, no sé qué porcentaje se legisle en Colombia, sea para representantes de la comunidad LGBTI, pues es una tarea pendiente. Pero si toda esta discusión alrededor de la ley de cuotas fue por la lucha de las mujeres para abrirse camino en esos cargos en los que se toman decisiones, Juan Andrés, ¿dónde queda la lucha de la comunidad LGBTIQ+, que también quiere representación en esos mismos cargos donde se toman decisiones? De acuerdo, y ahí, digamos, continúo un poco con el hilo de Fabián hace un momento, y es que, digamos, las personas LGBT hasta hace unos años nada más se nos empezó a incluir realmente en estos debates, y no tanto personas LGBT como en su conjunto, sino particularmente personas trans, no binarias y demás personas que no se identifican como tal dentro de lo que es hombre o mujer. Por lo tanto, lo importante también de este debate, que por supuesto lo central, digamos, que estamos discutiendo el día de hoy, es si se viola o no la ley de cuotas, pero también se abre otros debates muy relevantes, que es, por ejemplo, el redefinir nuestro sistema, que funciona de forma absolutamente binaria. Por ejemplo, Fabián manifestaba una preocupación hace un momento respecto a las pensiones. Es muy poco claro cómo se tiene en cuenta a las personas no binarias, y con no binarias me refiero a cualquier persona que no se identifique como hombre o como mujer, y por supuesto también digamos, en la interpretación respecto a leyes incluyentes como la ley de cuotas, porque claro, digamos que acá hay como dos posturas muy claras, y es, digamos, la posición del gobierno como tal, que quiere hacer una interpretación mucho más
más incluyente de la ley, una interpretación que lo que se ha defendido es como el espíritu de la ley, que es una ley incluyente y que propende no solo por incluir mujeres, sino también aquellas personas de identidades de género que han sido subrepresentadas históricamente, versus una posición que desea hacer una lectura literal de la ley, porque por supuesto, digamos, si hacemos la lectura literal de la ley, lo que habla es exclusivamente de mujeres. Y ahora, sin duda alguna, no puede haber pretensiones de quitar lugares o de deslegitimar las luchas de las mujeres y de los colectivos feministas a lo largo de la historia, que ha sido bastante fuerte y han tenido ganancias, digamos, como se dice tradicionalmente, con el sudor de la frente, pero por supuesto también hay que reconocer la cabida de las personas LGBT en las instituciones. Y creo que también es un debate que tenemos que darnos sobre cómo vamos a establecer la representatividad de ambos sectores, porque a mí me parece fundamental y celebré en su momento cuando salió la ley de cuotas, pero desde el momento cero muchos colectivos LGBT dijimos, ¿y las personas no binarias qué? Y las personas trans, digamos, queda también como un pequeño limbo. Claro, si se habla de mujeres, en principio, a nivel legal, Colombia reconoce a las mujeres trans también como mujeres, al igual que las mujeres nacidas biológicamente mujeres, pero quienes nos salimos de esas categorías normativas, ¿dónde quedamos? Realmente quedamos en un limbo, porque claro, hablamos de que hay proyectos y demás, y digamos la Corte Constitucional reconoce nuestra existencia, pero hay muchísimos vacíos normativos que realmente nos quitan la posibilidad de participar en muchos espacios, y por eso yo sí creo que, claro, entramos en el territorio de la especulación al momento de intentar identificar si la ministra Florian realmente es una persona de género fluido, si es hombre, si no lo es, si es porque quiere ser una cuota política o porque lo que sea. Sin embargo, lo que creo que sí es importante reconocer acá es, por un lado, que las personas LGBT tenemos que entrar realmente, y particularmente personas trans y no binarias, en la discusión de cuál es nuestro lugar en lo público, pero por supuesto sin excluir a otros sectores sociales que también se han dado la pela, como decimos coloquialmente, para ganar derechos, que en este caso son las mujeres, que por supuesto que sí tienen unas dudas totalmente legítimas. Claro, pero a ver, Juan Andrés, usted ha hablado en plural y por eso me atrevo a hacerle y empezar esta pregunta con usted, que además quiero que también nos la respondan Fabián y Daniela. Pero usted esta discusión que acaba de tener la ha hecho en plural y entonces quiero saber si usted se siente representado por la ministra Florian. ¿La comunidad LGBTIQ+ está representada por un ministro de género fluido? Claro, Camila, es una excelente pregunta porque, digamos, dentro de los colectivos de personas no se puede hablar tampoco como de una representación total y absoluta. Es decir, habrá personas incluso dentro de sectores LGBT que, por ejemplo, no están de acuerdo con que existan identidades fuera del espectro binario de género hombre-mujer. Habrá muchas personas que sienten alguna clase de representación, que sienten que es importante el nombramiento de la ministra Florian y que existan este tipo de debates a partir de sus pronunciamientos recientes, pero habrán otras personas que tampoco vean realmente representación y que, por el contrario, incluso, como lo mencionó Daniela, vean que tal vez está siendo ridiculizado el movimiento y digamos como todas estas causas y estas banderas que se han llevado a cabo. Digamos, si me pregunta en lo personal, creo que más que sentirme o no en representación o que la ministra Florian me representa o no, creo que sí abre la puerta totalmente a debates que en Colombia estaban un poco de tapete y que no se estaban tocando o se tocaban muy poco, porque nuevamente les menciono, hace pocos años nada más la Corte Constitucional reconoció a las personas no binarias, pero a nivel normativo de desarrollo legal el camino está totalmente sin pavimentar. Nosotros las personas no binarias no, realmente el reconocimiento más allá de lo constitucional no está desarrollado. Claro, Fabián, ¿usted cree que la comunidad LGBTIQ+ está reconocida, identificada y representada por la ministra Florian? No, y no porque no se trate de un tema de identidad o de orientación. Aquí se trata porque no cumplen la ley. Y yo sí creo que aquí, porque una persona se autodenomine como fluido o como una persona marica, pues me parece un fraude legal y político. Yo nunca me voy a sentir representado por un gobierno que no respeta la Constitución, que no respeta las leyes, que pasa por encima de las mujeres. Eso no me siento identificado, no me parece que represente. Y además, el sector social LGBTI tiene un viceministerio de donde viene el señor Florian. Entonces, ahí hay una representación, hay un viceministerio para las mujeres, hay un viceministerio para el sector social LGBTI. Entonces,
está en los sectores y yo nunca me voy a sentir representado por algo que engaña, por algo que es un fraude y por algo que está negándole un derecho a las mujeres que históricamente habían conquistado. Sí, yo absolutamente no me siento en nada representada con este nombramiento por un simple hecho. O sea, si yo percibiera que realmente Florian sí es una persona que, por ejemplo, no género fluido, porque nuevamente repito, incluso así se violaría la ley, pero si es una persona que se considera una mujer trans, es que yo sería la defensora número 1. Yo estaría aquí en este programa, mejor dicho, a capa y espada defendiendo a Florian, porque yo creo que las personas tienen derecho a identificarse con el género que se sientan. Yo soy una activista, pertenezco al sector social LGTBIQ+, y es que es una causa del corazón, pero es que lo que hace Florian para mí no es genuino, lo que hace es instrumentalizar, nuevamente como lo digo. Yo conozco el antecedente de dónde viene, las razones por las cuales él empezó a utilizar el tema de género no fluido, que vienen de mucho antes atrás, y que no lo hizo con las intenciones, digamos, buenas o intenciones altruistas. Realmente fue una movida política, es una estrategia política para hacer parte y para captar, digamos, adeptos y votos de específicamente los sectores sociales LGTBIQ+, especialmente las personas trans y de género no binario. Y él lo hace con esa razón. Y lo que está haciendo en este momento, para mí, es contraproducente con la lucha que estamos llevando los sectores sociales LGTBIQ+. Yo les propongo ahora, que Fabián lo anticipaba hace un momento en una de sus intervenciones, que dejemos de lado el nombramiento como tal, que repito, está demandado, al menos 3 demandas cursan en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que tendrá la última palabra del futuro de la ministra Florian. Pero Fabián, ¿qué mensaje envía el gobierno cuando nos mete en esta discusión como país, justamente en un ministerio que lo que busca es el reconocimiento de esas minorías, no solo de la comunidad LGBTI, de las mujeres, de los jóvenes, de minorías que requieren y que necesitan el impulso de un ministerio? ¿Qué mensaje envía el presidente cuando nos pone en esta discusión justo en el Ministerio de la Igualdad? No, el mensaje es claro, que el gobierno está incumpliendo, que pasa por encima de cualquier lucha para lograr sus objetivos, que disfraza un incumplimiento, un discurso de inclusión para lograr, o sea, aquí el todo vale. En este momento estamos a nada de las elecciones y todo vale. Está incluido y es increíble porque tanto que hablan de la diversidad, de la igualdad, del respeto por las diferencias, pues no solo opaca la lucha de las mujeres, sino que mire que acá Daniela y Juan están diciendo, nosotros también nos afecta en la lucha que hemos llevado con las banderas LGBTI. Entonces yo sí creo que acá hay un mensaje muy equívoco por parte del gobierno. Pero ¿por qué me relaciona usted este tema con las elecciones? ¿Usted cree que todo este revuelo alrededor del ministerio y de la ministra Florian está relacionado con la contienda política? ¿En dónde ve usted esa unión? Se lo pongo, ya se lo había dicho como con un ejemplo, pero es que abre la puerta a una cosa muy grande. Si tenemos una lista y vamos ahorita no sé, me voy a poner pacto histórico. Entonces ¿sí? Tenemos pacto histórico y entonces yo digo, es que yo soy un hombre pero soy fluido y entonces póngame en esa lista y yo hago parte de esa cuota y ahí estaríamos llenando los vacíos y entonces yo hago parte y me meten. Estoy quitando el espacio a una mujer. Okay. Por eso lo relaciono con temas políticos, porque es que le quito el espacio a las mujeres. Claro, el sector social LGBTI tiene una lucha y ahí va, y va bien, pero no nos burlemos de la lucha de las mujeres se tienen que respetar. Este gobierno se ha burlado de las mujeres, nos guste o no, las ha maltratado, nos guste o no, tenemos un ministro que ha sido denunciado por varias mujeres por maltrato. Esto realmente es una burla, y yo sí creo que el gobierno nacional lo que está evidenciando es cómo disfraza las luchas, cómo hace un mensaje totalmente equívoco de lo que nos vendieron cuando iba a ser el cambio. Para mí, a las mujeres durante 3 años nos han mantenido dándonos contentillo, haciéndonos creer que definitivamente sí va a ser una prioridad la agenda feminista, y nunca lo ha sido. Y este no es el primer nombramiento que afecta justamente ese pacto y ese compromiso que se hizo con la agenda de mujeres. Ya lo decía Fabián, tenemos en innumerables ocasiones se le ha pedido al presidente Petro que sus nombramientos tengan en cuenta que sean personas que no estén denunciadas por violencias basadas en género y que sean personas, sean hombres o mujeres, que tengan la prioridad y el enfoque de género. Y no ha ocurrido. Y este también no es el único nombramiento en donde yo no sé por qué el presidente Petro se empeña y es que se obsesiona con que lo voy a hacer cueste lo que cueste.
y tiene, digamos, un costo político altísimo. Y si bien pues yo no me considero parte, digamos, del partido político del presidente Petro, sí me considero parte del sector progresista, y cada nombramiento y cada paso en falso que da este gobierno es nuevamente es contraproducente para la lucha del sector progresista. Sí, Juan Andrés, dicho eso, el Ministerio de la Igualdad, como están las cosas hoy, porque en política todo puede cambiar, tiene vida hasta el 20 de junio de 2026. Es decir, a esto le queda menos de un año. ¿Por qué el presidente pone a este ministro, a la ministra Florian, en esa cartera? ¿No será que el presidente ya dejó atrás esa lucha y sabe que el ministerio va a desaparecer? Yo creo que no necesariamente, sin embargo, sí es entendible todas las dudas que surgen a raíz del nombramiento de Florian, porque por supuesto, y ahí digamos coadyuva un poquito a la posición que tenía Daniel un momento atrás, y es que sí existe como un sentimiento generalizado de muchos sectores sociales respecto a la instrumentalización como tal de algunos movimientos y luchas políticas, y por eso yo creo que tal vez la lectura del gobierno nacional incluso fue un poco miope al no prever este tipo de situaciones. Sí lo hizo de verdad como con una causa genuina y realmente queriendo incluir a las diversidades de género en este caso, porque, digamos, existe por supuesto un precedente, como bien lo mencionaba Daniela hace un momento atrás, de personas que tienen denuncias por violencia de género, digamos, incumplimiento también del presidente Petro hacia las agendas que promueven derechos de las mujeres y de las diversidades también, por lo que creo que no necesariamente es que se haya ya dado por perdida la lucha, porque de hecho mañana en Cámara de Representantes incluso hay una discusión sobre el futuro del Ministerio de Igualdad, en la cual espero estar presente, pero sí creo que tal vez por el escenario político tan movido que hay en este momento y por tantas incertidumbres, se están tomando en cuenta posiciones un poco, o se están tomando decisiones tal vez miopes a la luz del escenario político que existe hoy en día. Además, porque es muy cierto que Colombia, digamos, es un país en su mayoría un poco conservador, con muchas tradiciones religiosas también, y por supuesto no tener en cuenta, por ejemplo, este tipo de discusiones previo al nombramiento, por ejemplo, de la ministra Florian, sí puede de cierta forma deslegitimar la lucha LGBT, particularmente de cara a los movimientos de mujeres. Sí, pero aparte, bueno, digamos, yo no sé si me estoy devolviendo un poco, pero es que algo que decía Juan, que a mí me parece muy importante, y es el tema de, en derecho tenemos muy en cuenta cuál fue la finalidad, o sea, cuáles fueron los motivos que llevaron al legislador a tomar una decisión en específico. Eso se considera, digamos, como en hermenéutica jurídica, la interpretación de la ley, ¿no?, que tú mencionabas. Y a mí es que sí me parece importante decir que este gobierno lo que está haciendo es tratar de utilizar esa ley y moverla y acoplarla, como ha hecho, nuevamente repito, no solo con este nombramiento, sino con varios, para tratar de justificar lo injustificable. Pero con ese argumento, justo ese de interpretar en este caso la ley de cuotas para acomodar, por ejemplo, el gabinete, ¿no será que, repito, el gobierno ya se echó al dolor y sabe que el ministerio se acaba el 20 de junio de 2026 y por eso, justamente por eso, pues no lo incluyen ni siquiera en ese análisis de la ley de cuotas? Pero para mí no solo porque se vaya a acabar en el 2026, que pues habrá que ver, o sea, no es una decisión que podrá tomar el presidente. O sea, eso es lo que pasa hoy, la decisión, como bien dice Juan, está en el Congreso de la República. Sí, o sea, no solo va a depender de quién va a ser nuestra próxima presidenta o presidente, sino va a depender de la composición del próximo Congreso que tengamos en la siguiente legislatura. Entonces, la verdad, yo no me atrevería a decir todavía que es que se va a acabar o no, porque primero tengo que ver la composición del nuevo Congreso. Falta la discusión en el Congreso, pero como están las cosas hoy, mientras estamos hablando de esto, el ministerio se acaba el 20 de junio del 26. Pero no solo es porque se vaya a acabar, que es lo que iba a decir, sino es porque para mí nunca realmente fue una prioridad, realmente nunca fue importante. El Ministerio de la Igualdad fue un contentillo para decir, ay, es que si nosotros nos interesa la lucha de las mujeres, aquí tienen su Ministerio de Igualdad y para las diversidades y para todas las demás personas que no se sienten incluidas. Y creen que creando una cartera que aparte no le dan recursos, tiene una de las ejecuciones más bajas de todos los ministerios, entonces pues ya entonces vamos a quedar contentas y decir, sí, ay, este gobierno nos está ayudando. Las cosas no son así, o sea, hay que materializar realmente las acciones afirmativas. Y lo que ha hecho el Ministerio de Igualdad, a mí, que he sido una de las defensoras más grandes cuando estuvo también en su trámite en el Congreso, pues me tiene muy decepcionada y frustrada. Fabián, señor.
No, yo estaba complementando un poco lo que decía Daniela. Realmente esto no se soluciona con crear un ministerio. Para que un ministerio, cuando tiene tan baja ejecución, para que un ministerio como ahí está el resultado del ministerio, para cambiar de tema, de deporte, le han bajado el presupuesto. O sea, un ministerio no soluciona y no es el resultado de decir cómo es que va a ser efectivo y realmente lo van a hacer. Lo que estamos viendo es un ministerio lleno de burocracia, un ministerio lleno de gente incompetente, un ministerio de gente que no está preparada, y allá están llegando todos. El Ministerio de la Igualdad aún, y les digo, le faltan muchos escándalos que pronto van a salir. Y que usted tiene razón, no solo es el del titular de la cartera, el de la ministra Florian, este es el mismo ministerio de la famosa Juliana Guerrero, la que por momentos fue muy poderosa en la Casa de Nariño y ahora están intentando acomodarla y intentaron también meterla como viceministra. Digo intentaron porque hoy esa designación no ha podido materializarse, producto de todas las denuncias de si se graduó, de si no se graduó, de si estudió, de si presentó o no las pruebas necesarias para poder ser profesional. Fabián, ¿por qué entonces el Ministerio de la Igualdad es el ministerio como para pagar favores a los amigos, a los cercanos, a los escogidos por el presidente? Pues eso es lo que parece y lo que estamos viendo. Usted mismo los está nombrando, Julián, un montón de nombres que no sabemos, y les digo que no me quiero adelantar en chivas de otros medios de comunicación, pero van a salir más escándalos. Juliana trae muchos escándalos porque detrás de ella hay muchas personas incompetentes dentro del Viceministerio de la Juventud, de ahora con los cambios que están haciendo con Florian. O sea, hay un montón de cosas que son tan sucias y tan decepcionantes, donde uno creería que realmente llegaba un gobierno del cambio a cumplir con esas luchas históricas. Pero lo que hicieron fue burlarse, y lo que están haciendo es patear cada una de estas luchas que han tenido las mujeres y los sectores sociales, los jóvenes. Bueno, en fin, yo sí creo que este ministerio ha sido como ese contentillo y ese lugar para llenar de un montón de gente incompetente. Bueno, en ese mismo ministerio estaba la hermana de Juliana Guerrero, el famoso viaje en helicóptero de la policía que ustedes ya saben, ya conocen, que la opinión pública ya sabe, cuando fueron al Caribe colombiano, a Valledupar en realidad, que a un mandado, no lo digo yo, esas son las palabras del presidente Petro, que a un mandado de seguridad nacional, Juliana Guerrero y su hermana, todo alrededor de este ministerio. Señora, la interrumpí, Daniela. Es que yo también quisiera, o sea, mi gran pregunta con todo esto, con el nombramiento de Juliana Guerrero y con el Florian, es ¿qué necesidad hay? O sea, pensando de una forma muy cínica de cómo funciona la política, bien tú lo mencionabas, hay que pagar favores. Por supuesto que el presidente Petro pues llegó teniendo que pagar ciertas cosas, como lo hacen todos los presidentes y todas las personas que llegan a estos cargos. Pero entonces yo entiendo, digamos, por ejemplo, un nombramiento de Armando Benedetti, un violentador de mujeres, digamos, que tiene más de 3 denuncias en Barranquilla por violencias basadas en género, pero para nadie es un secreto que Armando Benedetti le consiguió los votos al presidente Petro en la costa para llegar. Entonces uno dice, pues claro, está pagando el favor, pero ¿qué necesidad? O sea, digamos, ¿cuál es el favor político? ¿Qué es lo que hay detrás de nombrar a una persona como Juliana Guerrero? Y la verdad, la única respuesta que yo encuentro es una muestra más de que el presidente Petro lo que dice es: yo nombro al que se me dé la gana contra todo el mundo y no me importa, porque realmente no veo cuál es el capital político, el favor o la importancia de este tipo de nombramientos para un gobierno nacional, cuando lo único que hace es escándalos y ser contraproducente. Juan Andrés, se me está acabando el tiempo, por eso quiero terminar con una pregunta para usted. Todo este escándalo, todo lo que falta por saber del Ministerio de la Igualdad que nos anticipaba también Fabián, ¿favorecen el salvavidas? ¿Será que envuelto en tanto escándalo el Congreso sí le jala, y usted me entiende la expresión, a revivir el Ministerio de la Igualdad? Claro, yo creo que, digamos, el precedente que deja la ejecución del gobierno nacional no es el mejor realmente, más bien todo lo contrario. Nuevamente, ya lo mencionamos acá en este panel, la ejecución del Ministerio de Igualdad en términos de presupuesto ha sido muy baja, fue muy baja, y adicional a eso también hay muchas dudas sobre los nombramientos que se han hecho en los diferentes viceministerios. Ahorita, por ejemplo, está la polémica con Juliana y demás, y creo que, digamos, todo estos precedentes, no solo respecto a Minigualdad, sino como ha operado como tal el gobierno nacional, no dejan realmente el mejor precedente para el Ministerio de la Igualdad. Y esto es muy triste realmente porque, bien lo mencionó Daniela, hemos sido sectores sociales como las personas LGBT, personas discapacitadas, etcétera, etcétera, las mujeres y demás, que nos hemos luchado realmente tener una posición de representatividad significativa dentro del Estado, como lo fue el Ministerio de Igualdad, de manera que la manera en la que ha operado el gobierno nacional en muchas ocasiones
o ha sido muy miope políticamente hablando, como mencioné anteriormente, o realmente podríamos estar hablando, digamos, ya entrando en el terreno de la especulación, de que se ha utilizado es netamente para pagar favores políticos, y creo que realmente cualquiera de las dos posiciones es muy triste, porque si hablamos de la miopía política, estamos hablando de que tal vez es un gobierno que no tiene plenas capacidades ejecutivas, y si estamos hablando de que se ha utilizado para pagar favores políticos, eso significa que la esencia o el espíritu del Ministerio de Igualdad realmente no está siendo cumplido. Como bien dijo Daniela, ya no depende como tal del gobierno si el Ministerio de la Igualdad permanece o no. Esperemos que sí, y esperemos que sea utilizado realmente pues para lo que fue creado. Y eso es lo que no ha pasado. Desde su creación no ha estado. Fabián. Lo que pasa es que hemos sido juguetes útiles, los jóvenes, las mujeres, el sector social, para este gobierno, y cuando se llegase a cerrar este gobierno, ante la opinión pública van a salir a decir que es que los ricos, la clase alta no les interesa este tipo de sectores, ellos han sido los defensores. Esto va a haber una utilización otra vez de los jóvenes, de las mujeres, porque lamentablemente a veces tenemos memoria muy corta y se nos olvida todo lo que está pasando y cómo están manipulando las leyes, cómo están arrebatando los derechos de las mujeres para conquistar, cómo se han burlado de los jóvenes, de los sectores sociales LGBTI, de ese espíritu de la igualdad, de la paridad. Realmente esto es un fraude político, este es un juego que ha utilizado el gobierno nacional, y realmente debería ser rechazado y conocido por la gente, porque yo estoy seguro que todo esto lo van a utilizar para manipularlos. Y esta es una conversación que apenas comienza, porque se los decía al principio, y es cierto, es que el mundo cambió y se requiere representatividad y se requiere tumbar esos techos de cristal, pero también se requiere pagar la deuda histórica, eso sí, cumpliendo la ley, que es lo que tal vez al gobierno se le está olvidando, es que existe la ley de cuotas y hay ya un camino de las mujeres que no se debería incumplir, que exige que ellas también tengan representación en esos cargos de decisiones en el gobierno nacional. Señores, se me ha acabado el tiempo. Usted que nos está viendo puede opinar. Hágalo en todas las redes sociales usando numeral El Andén. Ahí nos vemos y nos leemos. Por lo pronto, a Fabián, a Juan Andrés, a Daniela, gracias por haberse subido al andén en un tema que va a seguir dando de qué hablar en un gobierno que sigue reconfigurando su gabinete. Acuérdense que esta semana salió el ministro de las TIC. Hay 2 ministros con renuncia presentada sin que el presidente tome una decisión, el de Trabajo y la ministra de Comercio. Nos vemos, nos oímos por lo pronto la próxima semana. Gracias por haberse subido al andén. Chao. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Súbete al andén, que no atropellen tu reino. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar.